Mano a mano. Bien, comenzamos nuestro mano a mano de hoy. Sin duda, el presupuesto 2016 se ha tomado la agenda durante esta semana. Un presupuesto que se debe elaborar bajo circunstancias especiales en materia económica, ¿no? Nos acompaña esta tarde el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para conocerlo en detalle, para saber dónde están los énfasis y responder también a muchas dudas que todavía existen. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Hola, Gonzalo. Gracias por venir. Muchas gracias. A ver, mucha pregunta, pero quiero partir por un tema que tal vez es un poco árido, técnico, pero para dejar claritas las cosas. Un presupuesto que crece más o menos en un 4,4%, ¿no? Pero se dice que en términos reales es más bien un 6%. Es una pregunta que ha estado hoy día dando Sí. vueltas y déjeme decirle que eso nace porque en el discurso de la presidenta quisimos ser completamente transparentes, completamente explícito que el 4,4 se medía respecto del presupuesto ejecutado, el gasto de verdad que esperamos suceda en 2015. Ciertamente, si uno lo compara con el presupuesto que se preparó para el 2015, el crecimiento es mayor, 6,6%. 6,6. Es el número exacto. Pero más allá de estos números, que tienen una carga ideológica bien particular en Chile, porque se compara cuánto crece el gasto fiscal con el PIB, lo que queremos es volver a poner el balance estructural en el centro del debate de la política macroeconómica y de la política fiscal. Y lo que tenemos nosotros como estrategia es que el balance estructural mejore en un cuarto de punto. Tenemos un déficit, queremos que mejore. Eso nos va a permitir, primero, cortar la racha que traemos desde 2011 de una disminución del balance efectivo. Queremos estabilizarlo y empezarlo a dar vuelta. Y segundo, nos permiten seguir implementando muchas medidas que son muy importantes, para las cuales tenemos financiamiento. Es particularmente importante que todos entiendan que el gasto en Chile se financia en parte con déficit, pero en parte sustancial este aumento depende de la reforma tributaria. La reforma tributaria, como no hacemos reformas tributarias todos los años, todo Usted le el tiempo, asigna una contribución del 3,5. incluso más. La reforma tributaria llega a casi 0,9 puntos del PIB al fisco, según el informe financiero que se hizo en su momento. Y eso quiere decir que sin reforma tributaria, el mismo esfuerzo fiscal que hacemos tendría que implicar un crecimiento muy pequeñito, de menos de 1%. O sea, se podría decir que, bajo su punto de vista, la reforma tributaria ha sido positiva, a pesar de no haberlo conseguido como se hubiera esperado. Usted mismo ha señalado que resultó bastante más enredada de lo que se hubiera querido. Nunca las reformas tributarias son bienvenidas y a nadie le gusta pagar impuestos. Aquí todos los chilenos, y los ricos más que los menos ricos, están haciendo un esfuerzo gradual en el tiempo. No, a nadie le gustan los impuestos, pero acá estamos hablando de cómo se concibió o cómo quedó. Y sí, ahí hay un tema de complicaciones y por eso vamos a mandar un proyecto de ley simplificatorio que anunciamos hace un par de meses atrás, ¿no? Que esperamos mandarlo este año. Pero lo que quiero relevar yo es que Chile es muy responsable. Cuando se discutía que queríamos tener ingresos permanentes para financiar gastos permanentes, justamente hoy día lo estamos viendo. Este presupuesto se hace y puede crecer en buena parte porque se hizo esta reforma tributaria, porque los chilenos se están metiendo la mano al bolsillo para financiar estos gastos que son muy importantes. Al final, cuando uno dice vamos a gastar en educación, es hacer al país más productivo, el país más equitativo. Ministro, antes de avanzar, para que quede 100% claro el tema del 4,4 o el 6,6%, la gente, para que no se quede con la idea de que se cambió la forma de presentar el presupuesto, ¿cuál es la real? ¿Cuál es la que siempre se ha hecho? ¿Es el 6,6? El 2006, el 2009, el 2010 se anunció como lo hicimos ahora. Ya. El 2011, el ministro no habló de ningún número en su hacienda pública. No hay eufemismo ni maquillaje. En 2011 el presupuesto era 10,5 y como lo medimos nosotros era 5,5. Y apueste por qué números se concentraron en el 5,5. Ya, ok, pero ahí están las dos variables. Creo que la diferencia es que nosotros estamos siendo transparentes. Yo creo que primera vez en muchos años en que nosotros estamos diciendo estos son los dos números. Muchos años en el pasado se daba un número o el otro, nadie le ponía apellido y nadie discutía mucho. Ahí están los dos. Nosotros decidimos ser completamente transparentes y creo que más importante, de nuevo, esta fijación que hay en Chile de comparar el crecimiento del gasto con el PIB tiene una carga ideológica grande, que es el tamaño del Estado. Cuando uno está hablando de política macroeconómica, no deberíamos mezclar. Esa otra discusión es re importante y ciertamente vale la pena hacerla, hay distintas visiones, ya se hizo con la reforma tributaria. Ahora corresponde gastar
prudentemente, con responsabilidad, los recursos que tenemos. Y eso es lo que estamos haciendo. Ministro, a ver, para llevarlo a términos sumamente básicos tal vez, pero en los presupuestos de nuestras casas, nosotros tenemos que visualizar que tenemos que gastar lo que recaudamos, ¿no? En base a nuestros sueldos, a nuestros ingresos. Acá se está planteando, en definitiva, cualquiera de las dos cifras, 4,4 o 6,6% de crecimiento de presupuesto para el próximo año. Pero si nosotros vemos nuestros ingresos país, el crecimiento proyectado es bastante más bajo que eso. Estamos hablando de un crecimiento estimado de un 2,5, 2,8%, tal vez el 3%. ¿Qué pasa con el delta? Para llegar al 4,4 o bien al 6,6, da lo mismo, pero es más. ¿De dónde sale esa plata? Muy buena pregunta. Primero, los números exactos nuestros los van a conocer el lunes. Nosotros hacemos un informe bien completo que se lo presentamos a la Comisión Mixta de Presupuesto y sería poco respetuoso con los senadores y diputados, miembros de esa comisión, adelantar los números precisos, cuánto es nuestra proyección de crecimiento, proyección de déficit. Pero tenemos ciertas referencias. Pero su pregunta es muy buena. Y ahí es donde yo vuelvo a la reforma tributaria. La reforma tributaria por sí misma, en 2016, le otorga más recursos al fisco. Entonces es cierto que la recaudación total está creciendo a un ritmo no muy alto, pero si uno le agrega lo que da la reforma tributaria, permite esta expansión. Por eso yo he dicho que sin la reforma tributaria, en la medida de 4,4, ese 4,4 tendría que haber sido algo así como medio punto. En la medida 6,6 tendría que haber sido así como 2,5 puntos. Eso me lleva a otro punto que me gustaría relevar. Este presupuesto hace una leve mejora, una moderada mejora del balance estructural y por lo tanto le quita recursos a la economía. No es que sea expansivo, es casi neutral. Aquellos que dicen que el gasto debiera crecer, por ejemplo, 4,4 respecto del presupuesto del año pasado, le meterían a la economía una contracción muy fuerte. Mejoraría el balance estructural en demasiados puntos, algo así como 3/4 de punto del PIB. Y eso es un ajuste demasiado grande que Chile no necesita hacer en esta coyuntura. Necesitamos avanzar gradualmente hacia el balance, pero no tenemos para qué apurarnos tanto. Ese ritmo es propio de los países que están en problemas, que tienen deudas altas, que tienen al Fondo Monetario prestándoles plata. Nosotros estamos lejísimos de eso. Podemos hacer un camino gradual hacia esta normalización. Ministro, si uno revisa un poco las reacciones, no solamente de la arena política, sino que también de los especialistas, hay más bien conformidad. Se coincide en que hubo una visión más bien realista con respecto al momento económico. Pero hay algunos que piensan que tal vez podría haber sido aún más sobrio el presupuesto. ¿Se podía restringir más la expectativa presupuestaria del 2016? ¿Era bueno? ¿Por qué no se hizo? ¿Qué impacto podría haber tenido? Vamos a tener muchas discusiones sobre si es mejor un poquito más de gasto o un poquito menos de gasto. Yo creo que estamos dentro de los márgenes correctos. Y siempre es difícil decir por qué una décima más o una décima menos. Nosotros queremos de nuevo anclarnos en la política de medición de balance estructural y tener una trayectoria hacia adelante clara para que todos sepan qué estamos haciendo. ¿Se podría hacer más? Ciertamente, uno podría hacer un ajuste más grande y gastar menos. También podría ser lo contrario. Yo creo que esto balancea bien la necesidad de una señal clara de que Chile es responsable con sus finanzas públicas, que vamos a ir mejorando gradualmente el balance estructural, pero al mismo tiempo no tenemos que, ¿para qué hacerlo a matacaballo? Porque hacerlo a matacaballo significa hacer una política mucho más contractiva en momentos que no necesitamos hacerlo. En momentos hay que debilidad y en momentos además que estamos avanzando con políticas microeconómicas. Por ejemplo, todo lo de educación, que al final del día es inversión para el largo plazo. Yo creo que sería un error fundamental decir no hagamos esto porque tenemos los recursos, porque podemos hacerlo y porque para el largo plazo es bueno que Chile tenga una mejor educación, con más inclusión, con mejor calidad. Sí, a ver, si vamos a los énfasis, ¿dónde va a estar mayormente concentrado el presupuesto? Tenemos sin duda educación con un 7,5% de incremento, es lo más alto. También Ministerio del Interior con una alza del 2,3%, me imagino ligado al ítem seguridad. También Ministerio de Salud con 5,1% y Ministerio del Trabajo con 1,7%, son los que más crecen. ¿Cuánto del presupuesto se va a ir a lo que es el motor
¿cuánto del presupuesto se va a destinar a algo que en definitiva permita que nuestro crecimiento económico también aumente? Bueno, el Ministerio de Economía aumenta más de 10% su presupuesto y ese es un 10,8. Es un ministerio que tiene muchos programas importantes para la innovación, para la gente más del mundo PYME, de financiamiento. Pero quiero volver a un tema un poco más amplio. Yo creo que debemos buscarle espacio más al sector privado en esta coyuntura para que se expanda. Nosotros no podemos hacer solo a través del gasto público el crecimiento en Chile. La economía chilena es básicamente 80% privada, 20% es el sector público. Al menos en el lado de la inversión, en el lado del gasto que hace el gobierno directamente. Y necesitamos que hacerle el espacio. Somos una economía, al final, en que los incentivos importan. Tenemos que cautelar que los incentivos que da el sector público sean positivos para más inversión, para más crecimiento. Y yo creo que este presupuesto, por ser equilibrado, por ser cauteloso, por ser realista, como decías tú antes, creo que da esa señal. Ahora, estos números que mencionaste tú antes son los sectores más grandes. Algunos crecían mucho, otros crecían poco. Por ejemplo, seguridad crece mucho. Los énfasis así profundos del presupuesto son claramente educación. Educación creo que es el énfasis de este gobierno al final del día. Tiene salud como un sector que recibe recursos especialmente voluminosos, la seguridad y la reconstrucción. Y sobre eso está el tema del Ministerio de Economía, que recibe también recursos importantes. Ministro, usted hablaba de los incentivos o de las señales al mundo privado y resulta que se ha tomado también durante el último tiempo la discusión, la reforma laboral, y ahí es donde se quejan muchos privados y señalan, oiga, ¿sabe qué? Esta reforma laboral, así como está, sin posibilidades de reemplazo interno, y entre otros temas que ya hemos hablado en muchas ocasiones, no genera precisamente incentivos, sino que más bien incertidumbres. ¿Usted está conforme 100% con la reforma laboral como está concebida hoy? ¿Aspira a que se pueda todavía modificar, flexibilizar en algo o las fichas están echadas? No, las fichas están todavía en el Congreso. Hay un proceso de discusión hoy día en la Comisión de Trabajo. Sí, hemos conseguido un buen acuerdo entre todos. Todos hemos tenido que ceder. Yo creo que nadie se ve representado 100% en la reforma que salga. Nadie es dueño aquí de la pelota completa. La pelota es de todos. Pero hemos avanzado mucho. Y hemos avanzado también respecto de lo que salió de la Cámara, en tener un proyecto equilibrado. Y ese proceso continúa de discusiones. Es un proceso que está radicado en el Senado, que está en la Comisión de Trabajo. El presidente de la Comisión, que es el senador Letelier, está llevando una discusión buena del proyecto. Y quedan algunos aspectos que perfeccionar. Yo no hablaría de flexibilizar o no, hablemos de perfeccionar, porque lo que necesitamos es una reforma que nivele la cancha, pero que siempre tenga un ojo en los incentivos que tiene. Yo siempre hablo que hay que repartir mejor la torta. Eso no está claro, pero también hay que hacer crecer la torta. Y esas dos cosas hay que siempre tenerlas en vista. ¿Qué le gustaría perfeccionar? ¿Le gustaría perfeccionar la forma en que se proceden los reemplazos, por ejemplo? Mire, le doy un ejemplo. A pesar de que estamos hablando de funcionarios públicos, pero registro civil. Resulta que de una u otra manera se producen reemplazos internos, porque para dar, por ejemplo, turnos de emergencia, éticos o qué sé yo, se toman funcionarios tal vez de otras funciones para que también colaboren con otorgar esos servicios imprescindibles. A ver, a mí no me gusta mezclar mucho la discusión de la reforma laboral con los paros ilegales que están sucediendo en algunas reparticiones públicas en el último tiempo. Tuvimos la DGAC, ahora tenemos registro civil, porque son de naturaleza completamente distinta, en el sentido que una huelga en un marco de negociación colectiva es una huelga reglada y que ha habido un proceso claro, procedimiento de negociación y que se llega a eso. La reforma tiene que tener medidas fusibles, como uno quiera llamarlo, de manera de hacer la huelga proporcional, he dicho yo, que no tenga efectos excesivos, tampoco que no sea una huelga efectiva. Y para eso se ha estado trabajando, pero necesitamos huelga efectiva en Chile. Y hoy día a mí no me parece que sea una huelga muy efectiva. Pero eso es la parte de la reforma laboral, es parte de las negociaciones regladas. Una cosa distinta es lo que pasa con algunos gremios que, como decía, han ido a paro
Ahí el servicio ha tratado de dar el mejor servicio posible a los usuarios. Sabemos que esto le provoca más de un dolor de cabeza, problemas a la ciudadanía. El registro civil, no quiero referirme a eso, responde más a nivel sectorial, pero el registro civil está haciendo un paro después de sus varias mejoras salariales que tuvieron en el pasado. Y creo que como un llamado más general, las condiciones han ido cambiando fuerte en Chile en los últimos 2 años. Es cosa ver el precio del cobre. Y por lo tanto me gustaría llamar a todos a tomar en cuenta esto respecto de sus solicitudes, respecto de qué es posible. Todos tenemos que ser muy responsables en cómo nos comportamos en esta contingencia. ¿Es un poco lo que pasó o lo que usted sintió con el proceso llevado a cabo en el Banco Estado? El proceso Banco Estado, claro, pero ese fue reglado. Ese fue reglado, ese fue una negociación, pero ahí hubo un bono bastante más grande. Que el bono, porque los bonos son parte de las negociaciones habituales. Guillermo Larraín. Lo que pasó en Banco Estado fue que las empresas públicas tienen un marco de recursos para negociar. Y la solución final que se tuvo en Banco Estado está muy fuera de ese marco. Y por eso las decisiones que se tomaron en ese proceso. Rodrigo Valdés, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por haber venido esta tarde. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Chao. Mano a mano.